Bueno, hermanos, damos comienzo a la reunión de oración de esta tarde y lo vamos a hacer primero encomendándonos en las manos de nuestro buen Dios y Padre Celestial para que nos asista y nos ayude en el desarrollo de la misma. Bendito Padre Celestial, gracias queremos darte en el nombre de nuestro Señor Jesús por estos momentos en los cuales nos podemos reunir invocando el nombre del Señor Jesús y también, Señor, para presentarnos delante de ti, humillarnos bajo tu poderosa mano y esperar en ti y en tu gracia para la bendición de esta tarde. Señor, ayúdanos en todo lo que hemos de realizar en la exposición de tu palabra, que sea sencilla, clara, útil, buena, edificante para cada uno de nosotros, para alguno que ha de escuchar también este audio en algún momento. Y bendice, Señor, también a los hermanos que puedan estar en camino, tú les guardes, que puedan llegar bien, y a los que por distintas causas no han de estar, tú las conoces, también sea tu bendición para con cada uno de ellos, conforme a la necesidad que tengan en sus propias vidas. Gracias te damos por todo, lo encomendamos todo en tus manos para el perdón de nuestros pecados, de nuestras faltas, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y abrimos la palabra de Dios en el libro de 2 Timoteo, el capítulo 3. Vamos a leer desde el 14 hasta el 17. Empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Conforme a lo que venimos desarrollando en los días martes con respecto a que la Biblia como palabra de Dios y es palabra de Dios, el martes pasado hablamos en cuanto a la inspiración verbal de las Escrituras. Y este martes nos tocaría, y lo vamos a tener que hacer en dos partes porque es un poquito más extenso, pero interesante para conocer, para saber. Seguramente para muchos este tema les puede resultar ya conocido o sabido o estudiado, pero recordemos que también lo hacemos en honor y en favor y por necesidad de las nuevas generaciones, de todas las edades por supuesto, y aún por creyentes recién convertidos que tienen que ir aprendiendo estas cosas, por lo cual nosotros, entre una de las doctrinas bíblicas que sostenemos conforme a la síntesis, es este tema tan importante como es la inspiración verbal y plenaria, o plenaria y verbal de la palabra de Dios. Y la definición de plenaria realmente completa a la inspiración verbal. Y esta inspiración, ese influjo de Dios a guiar, a escribir la palabra de Dios como Él deseaba y deseó e hizo que fuera escrita, está integrada por dos conceptos que son válidos absolutamente para poder entender esta inspiración. La primera es que es en su totalidad, abarca toda la bendita y santa palabra de Dios. Es una inspiración total, por eso es plenaria,
pues habla de plena, de plenitud. Y por otro lado también la particularidad en este modo plenario en que Dios hizo la inspiración en los hombres de Dios, de el modo o los modos en que fue ejercida por el Espíritu Santo en y a través de los instrumentos escogidos, que los podríamos sintetizar en tres grandes grupos de hombres de Dios que a lo largo de la Escritura la han ido escribiendo y dejando así para nosotros y para todos los tiempos. Entiéndase a los santos profetas de Dios en un principio, luego a los evangelistas que escribieron los santos evangelios de la palabra de Dios, y por último los apóstoles con sus epístolas, ya sean epístolas menores, no porque sean menos en calidad o en gravedad o en intensidad, sino como lo hacemos también con los profetas mayores o menores del Antiguo Testamento, en el sentido de la extensión de las mismas. En el aspecto del Nuevo Testamento, la inspiración fue más notoria, no porque no la tuvieran los otros apóstoles, sino por la amplitud de lo que les fue dado. Se destaca, en primer lugar, el apóstol Pablo, por todas las epístolas que escribieron, y luego los otros apóstoles en medida menor. Entiéndase, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, Santiago, que no era apóstol, pero que fue un pastor. Podríamos definirlo como evangelista también, por cuanto hablaba y profetizaba la palabra de Dios. Y aún como los evangelistas que no llegaron a hacer otras cosas más que solamente relatar los hechos de la vida del Señor Jesús, y como Lucas luego el libro de los hechos para poner en orden todas las cosas, como así lo dice. Entonces esto nos habla del modo o los modos en que Dios escogió por plena obra y acción del Espíritu Santo en estos santos hombres de Dios. Recalcamos muchas veces la palabra santo, pues define el carácter, el origen y todo lo que tiene que ver de Dios, que es santo, empezando desde su palabra, por supuesto, y todo el obrar y el accionar hacia y con los hombres de Dios. Toda la Biblia, cuando decimos toda la Biblia, no es solamente alguna de sus partes, sino la inspiración plenaria fue total y absoluta. Y la tal inspiración involucra e incluye a todos los libros de la palabra de Dios, que en el Antiguo Testamento está compuesto por 39 libros. Así se los define claramente. Cada uno de aquellos libros que leemos, sea cuando abrimos en Josué o en Crónicas o en los Reyes, son libros. En verdad, así se los define. Y luego, en el Nuevo Testamento, encontramos 27 libros escritos. Aunque sea de una página, es un libro. Y todos ellos tienen la característica, en general, que todos concluyen y concurren en una misma guía y acción del Espíritu cuando fueron inspirados. Y volvemos a repetir, no solamente en alguna de sus partes, sino en todas las partes, desde el principio al final. Por eso hay cosas que debemos seguir recalcándolas, quedan grabadas y deben quedar grabadas en nuestra mente y corazón para toda nuestra vida. Por eso en el Apocalipsis es la sentencia tan grave de que no se puede ni añadir ni una palabra, ni quitar ni una palabra, ni una jota, ni un tilde de lo que es la inspiración verbal y plenaria de las Sagradas Escrituras.
En cuanto a la palabra plenaria, proviene de una palabra que en griego se la define como plenarius y califica aquello que está completo o cumplido, podríamos decir. Por lo tanto, este abarca a la totalidad del sujeto o objeto así calificado. Cuando decimos la palabra de Dios es inspirada verbal y plenariamente, aunque esa palabra verbal y plenariamente no está literalmente en las Sagradas Escrituras, ha sido aceptada a través de todos los tiempos por los sanos intérpretes de la palabra de Dios, por lo que implican esas palabras y por lo que la misma Biblia establece en este sentido. Así, por lo tanto, esta inspiración de la Biblia y de toda ella está escrito aquí. Toda escritura es inspirada divinamente. Y es un versículo muy conocido, pero también tiene sus pequeños detalles, que es bueno conocerlos. Y si ustedes leen la primera frase, antes de hablar de las utilidades de la palabra de Dios, dice toda escritura. Y en eso habla entonces de la plenitud de lo plenario y de lo verbal revelado e inspirado. Y en esta frase van a encontrar que hay una partícula que es es. Y está escrita en primer lugar con letra bastardilla. Esto es lo bueno de la versión 1909 que tenemos, pues los hombres que la tradujeron en sus distintos tiempos y formas, que sería otro tema también muy lindo, muy interesante, pero que es histórico sobre todas las cosas y muy importante, pero así la distinguieron porque esta palabra es, el verbo ser, por supuesto, no está en el griego. Por eso se la puso en bastardilla, como podemos encontrar muchas palabras a lo largo de todas las escrituras de la versión 1909. Error que se cometió a partir de nuevas versiones, hablando de la versión 60 en adelante y de posteriores versiones, aún tratándose de versiones Reina Valera, entiéndase, de nuevas versiones. Actualmente creo que hay una 2020, una cosa así, que incluyó en las escrituras los subtítulos, lo que nosotros tenemos arriba, por ejemplo, que nos da una idea de lo que trata el pasaje abajo leído, que está en bastardilla también, porque no pertenecen a los sagrados escritos. Y esta palabra, al igual que las demás, no está en griego y por lo tanto por eso se la distinguió en bastardilla o en letra itálica, así se la define. Algunos traductores, aún fieles de la palabra de Dios, consideran citarla, esta palabra es, o este verbo es, luego de que se dijera inspirada divinamente. O sea, uno podría leer toda escritura inspirada divinamente, es. Y otros piden que sea omitida de los escritos que tenemos, pero para nosotros el punto total y absolutamente es que no apunta a la realidad en foco que nosotros estamos considerando, que es esta inspiración verbal y plenaria, cosa que ya la misma palabra la define como tal al decir toda escritura. Algunos, inclusive, vuelvo a repetir, intérpretes fieles de la palabra de Dios, dicen que se podría poner como cada escritura. Tampoco cambia el concepto que venimos considerando, sino que lo confirman
Pues al leer el versículo anterior, cuando el apóstol Pablo, hablándole tan amorosamente a su hijo amado, desde el punto de vista espiritual, habla de las sagradas escrituras. Entonces, el versículo 15 da apoyo absoluto al versículo 16 al decir toda escritura, mencionando la realidad de que son sagradas, que son santas y que son de Dios. Las sagradas escrituras o el volumen sagrado en forma total. La Santa Biblia, pues, queridos hermanos, siempre debemos afirmar, es la palabra de Dios, indiscutiblemente. Por supuesto, frente a tantos hechos de confirmación, también existen, que en un momento lo hemos hablado hace muchos martes atrás, con los pensamientos racionalistas, que ahora no nos vamos a introducir directamente hoy, sencillamente dar uno, como tales ejemplos, de cómo se toman muchas veces de un texto, lo extraen de su contexto, lo extraen de esta sana interpretación de la palabra de Dios al considerarla verbal y plenariamente, y contienden estos racionalistas modernistas diciendo que, por ejemplo, al decir está mal. ¿Por qué? Porque alegan que en la Biblia, y toman pasajes bíblicos, ¿no? Por ejemplo, las escrituras donde habla Satanás. Entiéndase cuando habla en el Edén, ¿cómo se llama? Se metió dentro de aquella serpiente y le habló la primera aparición así directa con el hombre y el daño que hizo. Luego podríamos mencionar, entre tantas otras cosas que van citando, en el libro de Job, cuando habla Dios con Satanás y la contestación de Satanás, y lo que Satanás le dice con respecto a lo que tendría que hacer con Job para que éste realmente renegase, y veremos cómo es realmente. Y ni hablar de las tentaciones que el Señor tuvo que enfrentar en el desierto y la conversación directamente con Satanás. Estos racionalistas alegan y contienden y cuestionan que esa parte no puede ser inspirada divinamente, pues está hablando Satanás. Y alegan que tal cosa, en todo caso, puede ser un pensamiento humano que en ese momento se puso en la Biblia, pero que no pertenece a lo revelado, inspirado por Dios. Cosa que nosotros, por supuesto, no lo entendemos así, pues creemos y hemos venido estudiando que el Espíritu Santo se ocupó de escoger las palabras, de inspirar a que sean escritas, aún aquellas cosas reveladas, porque no podríamos saber lo que sucedió en el cielo entre Dios y Satanás con respecto a lo que estaba sucediendo con Job, o lo que sucedió en el desierto con el Señor a solas, cuando estuvo y lo enfrentó, o aún cuando aparece en distintas partes de las Escrituras. Nos habla de revelación divina, palabras escogidas en el modo, la forma, el idioma, el estilo del escritor que lo hiciera en su momento, aunque en este caso. Lo mismo alegan, por ejemplo, en hechos históricos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho el otro día, ¿no? Que justamente había cosas que los escritores conocían, sabían, y Dios permitió en su estilo, en su forma, en su modo, que quedaran registradas en la palabra de Dios. Bueno, ellos alegan que eso, al no estar directamente Dios, o que se lo menciona, toman por ejemplo el caso de Juan, cuando dice, y pienso que si se escribieran todas las cosas, no
cabrían en el mundo. Ese pienso lo toman como algo personal, humano de Juan y por lo tanto no lo... y todo para cuestionar la palabra de Dios. Y también debemos decir que tales cosas ellos las alegan y es muy interesante y podríamos decir hasta capcioso el pensamiento que justamente aquellos que dicen que no se puede tomar eso que el diablo dijo como inspirado, por otro lado en sus escritos niegan la realidad de la existencia de un ser diabólico o de los seres diabólicos y en este caso del mismo Satanás. Es decir, por un lado quieren contender contra la Biblia afirmando que tal cosa no puede ser de Dios y por otro lado ellos están diciendo a la vez que Satanás no existe. Entonces por lo tal sus propias afirmaciones son contrastadas con otras afirmaciones que contradicen lo que luego quieren oponer a la palabra de Dios. Y para terminar, hermanos queridos, esta primer parte vamos a leer en Primera Tesalonicenses, donde también nos habla de este aspecto de interpretación verbal y plenaria y cómo debe ser aceptada. Primera Tesalonicenses 2, del 11 en adelante, dice: así como sabéis de qué modo exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros como al Padre a sus hijos, y os protestábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros, recibisteis no palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual obra en vosotros los que... ¿Cómo? El cual, lo que pasa es que tengo tachado acá. El cual, perdón, obra en vosotros los que creísteis. Qué interesante esto, ¿no? Al decir, es en verdad. Y el apóstol, con esta carta, y aunque era una experiencia que ellos habían vivido en Tesalónica, que luego en el libro de los Hechos parte se relata, se amplía en la carta a los tesalonicenses, bueno, es verdad. Es la revelación verbal y plenaria que él tuvo de Dios y que la pudo expresar dejándola escrita. Primero hablada en sus predicaciones, luego escrita cuando él se tomó el trabajo por el Espíritu de Dios también de escribir las cartas y mandarle este saludo fraternal y este reconocimiento de los hermanos de Tesalónica de que la palabra que recibieron no la cuestionaron como diciendo, pero ¿y eso de dónde lo está sacando? Si no está escrito o no está o lo que está diciendo. Un ejemplo muy sencillo es cuando Pablo habla con respecto a las vírgenes, allí en 1 Corintios 7, aunque no tenía mandamiento del Señor, él, como quien tenía de Dios el don y el llamamiento y la vocación, hablaba y daba su parecer y es aceptado en la Biblia como parte inspirada, verbal y plenariamente de todo el volumen canónico de la palabra de Dios. Y canónico quiere decir preceptos, normas, lista o catálogo, todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Cuando decíamos de estos 66 libros que componen la biblioteca divina, que es la Biblia,
podemos estar seguros, porque así aún históricamente está comprobado, fueron escritos de la manera que venimos describiendo a través de muchos siglos de diferencia por distintos autores que ni siquiera se llegaron a conocer ni a tratar entre ellos. Pero como era el mismo autor que la revelaba, que la inspiraba, que guiaba el modo, la forma en que cada uno escribiera con palabra de hombre lo que el Espíritu de Dios quería que quedase impreso, coincidían y coincidieron. No es que casualmente, había un santo y bendito propósito de Dios en todas estas cosas. Y Pablo acá lo está diciendo, habéis recibido la palabra de Dios en verdad, era palabra de Dios. Así era guiado cuando hablaba. Eso lo dijimos el martes pasado, como cuando David hablaba de sí mismo y dice, estas son las postreras palabras de David. La palabra de Dios fue en mi boca, ¿no? El ungido de Jehová. Cuanto más el apóstol, que tenía el Espíritu Santo, llamado, vocacionado por Dios, instruido por Dios, enseñado, recibiendo de Cristo directamente. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Todo eso está reconocido total y absolutamente en la palabra de Dios, por los padres de la Iglesia, por la historia de la Iglesia, como tal cosa venimos afirmando. Inspiración verbal y plenaria. Luego seguiremos hablando de todo lo que aún falta decir de plenario. Pero son cosas importantes, queridos, que es bueno que las sepamos, las generaciones venideras tengan en esto afirmado el corazón, totalmente. Y hay, gracias a Dios, hermanos que han estudiado esto y nos lo han dejado para que nosotros podamos seguir profundizando, aprendiendo, admirándonos. Porque cuando leemos y ya tenemos este concepto, vamos descubriendo las Escrituras, cómo se va revelando y mostrando esta inspiración bendita y santa de todas las Escrituras, todas ellas. Por supuesto, descartamos totalmente todos aquellos libros que son aceptados por la Biblia católica, apostólica, romana, libros, ¿cómo se llaman? Apócrifos y agregados a las distintas epístolas. Nosotros la Biblia que tenemos es lo que tenemos que tener. Así como está, está perfecta. No hay nada que agregarle ni quitarle. Vayamos descubriendo en ella todas estas verdades que por la palabra de Dios se nos van mostrando y van confirmando en nuestro corazón en esta bendita y santa gracia de Dios. El Señor pues nos bendiga, queridos